Hola, gente de mente. Pues antes que nada yo les quiero agradecer sus buenos deseos a la gente que ha estado pidiendo programa y pues por algunas razones no nos hemos podido conectar. Entre ellas hemos estado certificando la academia para poder dar formación e información de calidad. Y otra de las razones que me tiene muy emocionada y contenta el día de hoy, ya se darán cuenta ustedes a qué invitadas tenemos, es porque acabamos de publicar una nueva colaboración que es este bonito libro y del cual vamos a estar platicando ahorita, que escribimos en colaboración con el doctor Alejandro Macías y el doctor José Antonio de Jesús Álvarez Canales. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Kitsia, me encanta estar en esto contigo. Muchas gracias. Oiga, pues muy emocionados porque por fin nos publicaron el libro, pero yo quisiera que comentáramos con la audiencia que pues aún no sabe de qué se trata y que a lo mejor para algunos va a ser una sorpresa la colaboración, pues la experiencia de tanto de la idea como está, me imagino yo porque coincidí con usted aquella vez que platicamos de nuestra apreciación de la educación en salud, ¿verdad? Y que yo creo que es uno de los motivos por los cuales la generación de este tipo de materiales nos mantiene ocupados. He vivido el desarrollo de los estudiantes de medicina, de enfermería, de ciencias biológicas, y sí he percibido que la capacidad de entender digamos, la medicina basada en evidencias depende no solo de una buena voluntad, sino de un entendimiento mínimo de la bioestadística, por ejemplo, del diseño. Y es algo que hemos hecho toda la vida con los estudiantes, con un buen grupo de estudiantes, como los que son coautores del libro ahora, que fueron mis estudiantes por muchos años, muchos de ellos ya son médicos especialistas, pero que han contribuido para poner formalmente lo que hemos visto en pláticas, en la cátedra, tratar de hacerlo inteligible. Quiero aclarar también que no solo este libro de estadística del que estamos hablando de bioestadística, sino cualquier libro de bioestadística, no es como una novela, digamos que estilo de esta, de convencionales, que tú puedas leer de la página uno a la página final, sino que los libros de estadística, de bioestadística particularmente, se leen poco a poco y lo que vas necesitando, ¿verdad? Lo que se te va antojando. A veces es el principio, a veces es a medio libro, a veces al final, a veces volver a leer un capítulo que habías leído. Y entonces no debemos pretender ni hacer una obra que sea, que fluya, digamos, de principio a fin y que puedas leer como una novela, ni que alguien va a aprender la estadística de esa manera, porque aprender, y con eso termino este comentario, aprender todas estas cuestiones formales de la medicina basada en evidencias, o yo diría de la biología basada en evidencias, requiere una actitud, pero también un conocimiento. Eh, Como un ejemplo, quienes se oponen, por ejemplo, a las vacunas, que dicen, es que dan trombosis las vacunas. La respuesta es, ¿dan trombosis las vacunas? La respuesta es sí, claro. Es lo mismo que preguntarte, ¿tú quieres ir a Ciudad de México en un autobús? ¿Te puedes matar? Sí, sí te puedes matar, pero quieres ir a la Ciudad de México. Todo tiene una connotación estadística. La medicina, la biología, es estadística. Al final, ¿una vacuna te puede matar? Sí, sí te puede matar, hay que decir. Nada más que cuando piensas así en términos absolutos, no estás usando las probabilidades. Y arreglar esas probabilidades en pruebas y en todas las connotaciones que tiene la estadística, te da un pensamiento distinto que te permite evaluar mejor la realidad. Porque ahora sí, termino. La realidad es la misma, pero unos la vemos de una manera y otros la vemos de otra manera. Y quien tiene las herramientas estadísticas, yo creo que tiene la capacidad de verlo de manera más objetiva. Claro, ahorita que comenta, doctor, me acuerdo mucho de unos apuntes y de hecho fueron señalamientos que yo les hacía a mis alumnos desde el primer libro, justo lo que usted acaba de decir, ¿no? Este libro no se lee,
o más bien, este libro se lee como tú lo quieras leer, de atrás para adelante, de adelante para atrás, del centro para donde tú quieras desgajar la naranja, porque conforme vayas ocupando los conocimientos en el proceso de investigación, eso es lo que te va a ir sirviendo en ese momentito. Y recuerdo también de un ejemplo que dábamos en cuanto a, por ejemplo, cifras de asesinatos, estas cosas que usan los periódicos amarillistas, ¿no? Que de repente dicen, 50 muertos en, voy a poner una ciudad de otro país, ¿no? Por no decir que aquí. Entonces, de repente 50 suena mucho cuando son 50, pero 50 en 100, 50 en 1000, 50 en un millón. O sea, la interpretación de los datos y la connotación que nosotros le queramos dar va a ser justo esa, ¿no? Si yo quiero hacer que suene mucho, puedo manipular el dato a mi Claro. favor. Y si yo quiero que suene poquito, pues voy a hacer un gran denominador. Antes de continuar, doctor, me gustaría que aprovecháramos este pequeño programita y este pequeño encuentro para agradecer a sus alumnos justo que fueron, pues ahora sí que los que hicieron el trabajo duro. Sí, adelante, por favor, porque pues al final el trabajo ha sido sobre todo de ellos. Agradecer a Eric Modereno Pizarro, a Eric Moreno, Gabriel Santos Vázquez, Marián Quesada Barrera, Marian. Luis Aguiñaga Rodríguez, Aarón Serrano Padilla, Eduardo Francia Martínez, María José Orozco Uriarte, Brenda Torres Murillo, Patricia Máximo Galicia y Virginia Arreguín Nava. Claro, ellos han contribuido y estamos hablando de que esto maduró después de muchos años de reuniones, ¿eh? Porque nosotros teníamos reuniones informales e íbamos formando y fuimos haciendo algunos apuntes. Ellos fueron dándoles forma de lo que se veía en las clases y se fueron dando los capítulos. Quiero mencionar muy específicamente a Eric Moreno, que él fue el que le dio digamos, la primera versión, ya donde se dividieron las cosas en capítulos y luego ya se pudieron ir afinando. Pero también me gustaría aquí dar el crédito que mereces tú, Kitsia, porque la verdad es que al final poner todo eso en una edición, darle forma, buscar un editor, buscar un impresor, darle, digamos, la calidad a las figuras, a toda todo el diseño, ¿verdad? Bueno, la verdad es que ese ha sido muy particularmente tu mérito y no quisiera yo dejarlo pasar, porque pues los editores que fuimos en este caso, el doctor Álvarez Canales, tú y yo, pues estamos haciendo un trabajo que en futuras ediciones puede hacerlo alguien más, ¿verdad? Porque puede ser el libro es ese, pero la edición irá cambiando en el futuro. Ojalá que podamos irlo mejorando y que tengamos más ediciones y los editores, como en otras obras, pueden ir cambiando. Yo creo que sí podemos decir que es un manual que no se parece a los demás, ¿verdad? Que es distinto en la medida que pretende llevarte digamos, con matemáticas muy elementales y que trata de desmitificar el uso de la bioestadística para ponerla no como un fin, sino como un medio de, de- del pensamiento y de la formalidad para que te permita interpretar la realidad y la medicina, la biología basada en evidencias. Claro, y algo que me parece bien importante que podamos nosotros comunicar hacia los compañeros médicos es que el lenguaje de la bioestadística, o cuando menos yo así lo aprecio, es algo que todos deberíamos de hablar. Y yo lo he compartido varias veces porque aunque sea uno cirujano o endocrinólogo, infectólogo, pediatra, médico familiar, cualquier especialidad, tenemos que actualizarnos y tenemos que interpretar la realidad y tenemos que darle un sentido, hacer planificación, hacer intervenciones y como lo dice el libro basado en evidencias, porque uno puede estar haciendo inventos, pero también si uno no sabe leer y dar lectura a lo que ya está hecho, menos va a poder generar. Entonces me parece Claro. muy importante. Mira, yo creo que eso que dices es muy importante, Kitsia, porque si no pones las cosas en contexto, al final la estadística es poner las cosas en contexto, ¿eh? Por ejemplo, quiero volver.
a los grupos antivacunas. Dicen, es que las vacunas de COVID dieron muchos trombos. ¿Muchos cuántos te parecen muchos? 10, 100, 1000, 2000, 20,000. ¿Cuántas vacunas se pusieron? ¿Verdad? Ahora, vamos a decir sí, o miocarditis, dieron miocarditis las vacunas, sí. ¿Alguna de esas miocarditis pudo haber sido letal? Sí. Sí. ¿Te pudiste haber muerto por una vacuna? Sí. Ahora vamos a poner las cosas en contexto. ¿Cuántas miocarditis hubo? Pues pueden ser cientos, miles, pero mejor vamos a ponerlo en proporción. Hubo, digamos, una miocarditis por cada, no tengo en este momento la cifra exacta, pero por cada 200,000, 300,000 dosis. ¿Qué pueden hacer 300,000 dosis de vacunas? ¿Verdad? Las 300,000 dosis de vacunas pueden prevenir tantos miles de enfermedades y tantos miles de pacientes graves y tantas decenas de miocarditis que produce la propia enfermedad. Entonces, para una miocarditis que producía una vacuna, salvó tantos miles de casos, salvó tantas hospitalizaciones y salvó miocarditis en órdenes de magnitud que la miocarditis que había causado una vacuna. Ahora, que eso puede ocurrir, sí es cierto. Y termino diciendo, es que si no pones las cosas en contexto, pues te pueden vender cualquier cosa, como hemos platicado, como algo muy bueno, algo regular, algo muy malo, porque si no tienes ese contexto, no puedes entenderlo. Y yo siempre insisto, cuando por ejemplo hay una persona que está atrincherada como en los grupos antivacunas, no hay evidencia que tú le puedas dar que lo vaya a convencer, porque no tiene la estructura para entenderlo. Ujú. Al final yo he dicho, hay un dicho muy popular acá en mi tierra que dice que es que hay maderas que no agarran el barniz. Si no tienes los elementos estadísticos para entender las cosas, aunque hayas estudiado y tengas maestrías y doctorados, si no tienes esos elementos estadísticos para entender las cosas, para ponerlas en contexto, no vas a poder interpretar la realidad y no hay manera de convencerte si estás mal o de convencer a los demás si estás bien, porque esa es otra cosa. Una cosa es que tú tengas esa habilidad de que si estás mal te convenzas de que estás mal, como podemos aceptar que muchos hemos estado mal, pero en el otro lado está cuando estás bien, cuando tienes la verdad y no sabes expresarla o no puedes convencer a los demás porque pretendes convencerlos nada más porque te enojaste mucho, por ejemplo, ¿verdad? Porque insultas, porque gritas, porque eres vehemente, quieres convencer con la vehemencia, no con la razón. Y precisamente con poner las cosas en contexto. Al final, eso es la estadística, no es otra cosa, ¿eh? Sí, claro, y es como decir, no, o sea, tanto para bien como para mal. Me han pasado tantos casos, no es que a mí, yo he visto muchos casos de muerte, mucho, pero ¿cuánto es mucho? ¿O cuánto es poco? ¿No? Y lo como usted dice, si yo estoy viendo que algo funciona, si algún tratamiento, si alguna intervención me está resultando, ¿cómo es que lo tengo que expresar? Porque si yo salgo con números absolutos o con en mi imaginario muchos o pocos, carece de cualquier valor científico. Sí, si tú no tienes ese contexto, mira, si yo te digo de cualquier cosa, es algo tan sencillo como decirte, yo tengo una sustancia que es maravillosa para prevenir o para tratar una enfermedad. Y esa sustancia es absolutamente libre de cualquier efecto colateral. Nunca te va a causar ningún daño. Es una maravilla. Te previene o te trata tal cosa y te lo puedes tomar como si fuera agua, digamos, como si fuera homeopatía, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa. Lo primero que tú me tienes que decir es, doctor, pues con todo respeto, pero eso no existe, ¿verdad? Una sustancia que nunca va a causar un efecto colateral, que se la puede tomar uno por litro si quiere, como si fuera agua, pues entonces es una sustancia que no sirve para nada, para acabar pronto. Y si va a hacer mucho, mucho bien, bueno, vamos a ver cuáles pueden ser sus efectos colaterales, en qué proporción, en qué gravedad, y si lo ponemos en una balanza qué tanto es el beneficio que tiene en contra de los riesgos y costos que puede ocasionar, ¿verdad? Porque eso también es un análisis que eventualmente se tiene que hacer, ¿ok? Ya analizaste el beneficio en un estudio, ya analizaste el beneficio cuando lo pones en la población, ahora te toca decir también cuánto cuesta, por ejemplo, ¿verdad? Y para cada enfermo que vas a evitar, cuánto vas a gastar, cosas como esas. Al final es
parte todo de lo mismo. ¿Cómo vas a interpretar la realidad? Claro, doctor, otra cosa que me parece interesante que platiquemos aquí, creo que nunca hemos tocado este tema y con quien he intentado tocar como que está medio escabroso, no sé, quieren tocar temas, es los comités de investigación. Yo creo, Claro. yo siento que desde libro uno y ahorita con este, creo que siempre mi intención, cuando menos personal, es poner un estándar. Yo sé que existen libros maravillosos de bioestadística, compendios grandes, pesados, libros muy incluso duros de leer, pero también con la finalidad de decir, bueno, este es como el mínimo necesario, amigable, con el que te puedes acercar tú a la investigación y que tengamos un estándar para aceptación de protocolos, para que tú lo puedas hacer sin que estés tú pensando en llenar, ¿no? El otro estándar que probablemente se frustra el estudiante o el residente y no lo logran. Entonces, bueno, una de las cosas que yo siempre tengo en la cabeza es, ¿por qué los comités de investigación se quiebran tanto la cabeza, ponen tantas trabas, hacen comentarios incluso muy irracionales cuando evalúan los protocolos? No sé, ¿cuál es su apreciación acerca de esto y qué tanto nos va a servir estas herramientas con ellos? Sí, a ver, yo creo que eso que mencionas es bien importante porque los comités de investigación a veces, más que un comité que pudiera favorecer la investigación, pareciera que está ahí para detenerla. Pero, ¿por qué ocurre eso? Yo creo que buena medida, si tú ves, primero quiero decir que hay una buena intención, ¿eh? O sea, el comité de investigación, digamos que su intención es buena y generalmente son personas que trabajan allí y ni siquiera cobran por eso, ¿verdad? Sí, también hay que decirlo. Sí. También hay que decirlo. Pero también si tú ves, a veces en los comités de investigación hay personas que nunca hacen investigación, por ejemplo, y que no saben lo que es enfrentarse a eso. Yo vengo de una época, desde mis años de residencia, donde en efecto, comité de investigación era un ente que te decía si puedes hacer algo o no lo puedes hacer. Y yo creo que un paso que fue en la dirección correcta fue llamarle, no, a ver, este no es un comité de investigación. El comité de investigación siempre tiene que venir después de la evaluación de la ética, ¿verdad? Porque primero tiene que ser ético. Claro. Y de hecho, poco a poco, los comités se empezaron a llamar comités de ética e investigación. Se juntaron en uno solo y creo que es lo correcto hacerlo en uno solo. Porque al final, si tú estás haciendo algo bien, es ético, ¿verdad? Si tú estás haciendo algo que no es ético, pues entonces está mal de entrada. Yo creo que los comités de ética deben favorecer y deben ser tolerantes, precisamente porque por ejemplo, en los hospitales de enseñanza o en los hospitales donde hay residentes, pues ya se sabe que los residentes no van a ser expertos en investigación, a veces ni siquiera sus adscritos, y tú les pides un protocolo perfecto que lo único que haces es volvérselos imposible, ¿verdad? Y yo creo que el Comité de Ética e Investigación, su primerísima función es ver que sea ético, que no se dañe al paciente, ¿verdad? Que no haya una probabilidad de que el paciente tenga un daño más allá de la probabilidad que le da el estar enfermo y el someterse a un tratamiento, ¿verdad? Que lo que vas a proponer no vaya a dañar al paciente. Que, por ejemplo, si vas a comparar algo, esa comparación, al menos antes de hacer nada, no esté dándole un mayor riesgo de sufrir una complicación si cae en uno de los grupos comparativos. Tienes que partir del hecho de que el riesgo es semejante, así no entrar al estudio, por ejemplo. Ujú. Entonces, primerísimo, tiene que ser ético, primero. Segundo, tiene que estar libre de conflictos de interés, ¿no? A lo mejor vas a comparar un fármaco nuevo con el que tiene un contrato el hospital donde lo vas a hacer, ¿verdad? Y además el investigador principal se beneficia si ese fármaco le va bien. Eso no necesariamente es poco ético. ¿En qué momento puede perder la ética? En el momento en que no lo declaras. Claro. Es decir, a ver, a mí me están pagando por esto, esta compañía me va a pagar
por hacer este protocolo, yo soy el investigador principal y me están pagando por eso, eso no quiere decir que lo vayas a hacer mal. Ujú. Si está bien elaborado, no hay problema. Entonces, todo esto es decir, primero un protocolo debe ser ético, libre de conflictos de interés. Ahora, el protocolo ya es ético y libre de conflictos de interés, entonces ya puedes dejar pasar cosas. No es perfecto, no tiene la muestra suficiente, la muestra no es aleatorizada como debiera ser, pero ¿cómo le pides a alguien, por ejemplo, que está en la consulta externa, que aleatorice a las personas de una ciudad sobre lo que no tiene control y dice, bueno, perdón, pero yo solamente puedo poner una muestra que no es aleatoria, no es una Experiencia, muestra como me lleguen los pacientes al como me consultorio, lleguen, los los voy a meto. meter. Bueno, puedes ser tolerante a eso, ¿verdad? Pero a veces los comités de investigación se ponen en un plan de no permitir pasar absolutamente nada y lo único que hacen es, pues, acabar no permitiendo hacer nada. Entonces, yo creo que sí, primero las personas que en los comités de investigación y ética son de buena intención, pero deben entender que su papel fundamental es cuidar allí, sí como cancerberos, digamos, la ética, los conflictos de interés y de lo demás ser tolerantes con estudios que puedan no ser perfectos, pero que si no permites, pues nunca se van a desarrollar los proyectos de investigación de las instituciones. Claro, y aparte hay estudiantes, porque luego se van al otro extremo, ¿no? Me han tocado casos de estudiantes que tienen ideas bastante buenas y que al momento de plantearlas y guiarlos, se topan o con que les dicen, ¿saben qué? En este hospital no se hacen ensayos clínicos, no se hacen estudios prospectivos, puros retrospectivos o puros estudios de prevalencias y párale de contar. Entonces, limitamos el crecimiento de los residentes, no evaluamos de manera objetiva a quien sí tiene buenas propuestas y al final se quedan pues fuera de muchas oportunidades, incluso los mismos hospitales, de que se vayan generando nuevas perspectivas. Yo incluso pienso que los estudiantes tienen una visión muy nueva. O sea, si uno cuida esos aspectos, como usted dice, también se dan cuenta de cosas que ya a lo mejor alguien que tiene más años ahí se le fue algún dato clínico, alguna observación poblacional. Tienen mucho que aportar y no se les da la oportunidad de expresarse. Claro, o sea, las personas que forman parte de esos comités, insisto, son gente en general de buena fe, pero sí creo que también deben tener una muy buena idea de lo que están haciendo, porque si no, van a limitar el desarrollo de la investigación. Claro, fíjese, uno de los, le cuento así rapidín, de los primeros manuales que a mí me llamaron mucho la atención y que me gustó mucho en mi práctica de investigación, y yo creo que ya no encontramos este libro en físico por ningún lado, fue este libro de muestreo del doctor Velasco. Ni siquiera sé si el doctor Velasco todavía vive, pero doctor, si de casualidad por ahí nos está escuchando, un saludo y muchas gracias. Porque este manualito de muestreo, a mí ya leyéndolo, de hecho lo tengo rayado, lo tengo todo marcado, porque es claro, es muy preciso, no se mete en muchos conceptos rebuscados, como yo he sentido que muchos libros de bioestadística tratan de complejizar mucho, como si el médico que estuviera haciendo investigación se fuera a meter en la integral, en la derivada, creo que Claro. no llega, no llega hasta allá y es tan duro que luego se abandona. Y entonces, bueno, cuando estuvimos trabajando nuestro libro, precisamente yo iba pensando en eso. Y en la parte de muestreo, que es realmente de los protocolos, a mí como mi parte favorita, yo siempre he tenido como mucho cuidado en señalar, si tú estás haciendo un estudio, lo primero que tú tienes que saber es el diseño. Si no tienes claro qué diseño vas a hacer, pues ya todo lo demás está perdido. Y ya sabiendo el diseño, como a la carta, ¿no? Pues busca la fórmula para calcular el tamaño muestral. Si tú estás haciendo un estudio de prevalencia, hay una fórmula para estudios de prevalencia. Si tú estás haciendo un Sí. estudio de casos y controles, hay fórmulas para estudios de casos y controles. A cada diseñito le corresponderá su fórmula. Claro, es que cada, a ver, cada diseño tiene la función de contestar una pregunta. Fíjate que yo tengo
frecuentemente también de mis estudiantes que empiezan a querer hacer investigación. O sea, alguien me dice, doctor, es que a ver, écheme la mano, mire, quiero hacer un estudio del pie diabético. Ok, ¿qué quiere, por qué? ¿Qué quieres hacer? Pues que quiero ver por qué les va mal a los pacientes, por qué hay tanto pie diabético, ¿verdad? ¿Por qué les va tan mal? ¿Cómo podemos hacer para que les vaya mejor, para que haya menos pie diabético, ¿verdad? Y que para cuando alguien tenga un pie diabético, pues que se cure. Y digo, a ver, espérame tantito. Estás queriendo hacer muchos Todo. estudios. Sí. Primero, a ver, ¿qué quieres ver? ¿Cuánto pie diabético hay? Es un estudio completamente distinto, es un estudio de prevalencia o de incidencia, y ese tiene un diseño. Estás queriendo ver cuál es la historia natural del pie diabético. O sea, cómo empiezan una vez que tienen diabetes, en qué momento, qué gravedad, cuáles son los factores de riesgo. Estás hablando de un estudio quizá de cohortes o de casos y controles de causalidad, ¿verdad? Y ese tiene otro diseño. Mm. ¿O quieres ver cómo diagnosticar la gravedad del pie diabético? ¿O quieres ver contra qué compararlo para decir qué tan bien o mal le va a ir? ¿Quieres hacer un estudio de prueba de diagnóstico? Ese tiene otro diseño. ¿Quieres ver cómo les va si haces una cosa o no la haces, si haces un tratamiento quirúrgico o no lo haces, si les das antibiótico o no les das antibiótico, o les das un tipo de antibiótico u otro? Ese es un estudio de bondad de tratamiento, ¿verdad? ¿Quieres ver un estudio, por ejemplo, de cuánto le cuesta a las instituciones tener pacientes con pie diabético? Este es otro estudio. Entonces, eso es bien importante. A ver, mientras más variables le metas a un estudio, más difícil va a ser que lo controles. Y en ese caso es mejor que tengas muy bien definido qué parte de todo el pastel es el que quieres estudiar. Ujú, ujú. Y ya con la claridad mental, entonces ahora sí, calcula lo que tú quieras. Y pasa, no sé si le ha tocado, pero pasa luego que anda por ahí como la fórmula mágica, ¿no? Esta de que para todos los estudios quieren usar la fórmula de cálculo de prevalencias en poblaciones finitas. Punto. Claro. Y para todo quieren usar eso. Entonces, es mi pleito ahorita volviendo al punto de los comités, porque hay veces que instalándose es como si siguieran una receta de cocina. Y lo que nosotros también tratamos de expresar aquí, y luego lo platicaba con usted incluso cuando me dijo lo de la P, que debíamos de divorciarnos un poco de esa P menor de 0,05, que ahorita lo comentamos, pero es eso, o sea, las investigaciones no son una receta de cocina. O sea, cada investigación va a tener sus cosas, sus limitaciones, sus fortalezas, su diseño, su muestra. Si lo viéramos así, uno dejaría de ser aburrido para quienes lo consideran aburrido, y se pondría un poco más de interés a la hora tanto de hacerlo como de revisarlo. Sí, yo creo que, a ver, esto viene también a reafirmar que todos debemos hacer investigación. Todos. Ahora, algunos lo haremos más que otros, como parte, algunos lo haremos más formalmente que otros, pero hacer investigación puede ser inclusive algo no formalizado en un protocolo. Tú tienes una consulta y puedes, el solo hecho de sistematizar tus pacientes, decir, a ver, yo he visto estos pacientes de hace 5 años y en sus expedientes veo esto y esto. Y si puedo decirle en mi experiencia que a estos les va mejor. Y estás haciendo investigación, por ejemplo, ¿verdad? No es que necesariamente todos tengamos que producir una investigación que va a concluir en un trabajo en un congreso o en una publicación internacional. Pero es que si no lo haces, no tienes la capacidad de interpretar bien la realidad, la evidencia. Yo siempre digo que es como querer ser entrenador de fútbol sin haber jugado nunca al fútbol. No se puede. Tienes que haberlo hecho, tienes que haberlo visto, tienes que haber intentado y tienes que haberte atorado. Porque al final, aprender investigación, estadística, medicina basada en evidencia es como aprender a andar en bicicleta, ¿verdad? Te caes y te levantas. No hay un manual donde diga, porque sí existen, por ejemplo, manuales del siglo XIX, que decía cómo andar en bicicleta, ¿verdad? En bicicletas rudimentarias.
y así te lo decían, así, a ver, tómese fuertemente del manillar, empiece a pedalear de manera que sienta que no, o sea, la verdad es que esas cosas, pues sí te pueden dar alguna guía, pero si no lo haces, no lo vas a dominar. Entonces, de lo que tratamos también es decirle a la gente, todos tenemos que inmiscuirnos en esto, tratar de hacerlo y llegar a entenderlo. Porque la verdad es que no tenemos desde la primera infancia las herramientas para entender estas cosas. Por ejemplo, a los niños en las primarias, por desgracia, con excepciones de algunas de avanzada, se les enseña muy poquito de matemáticas, muy poquito de estadística, muy poquito de probabilidades, que sería fundamental, ¿verdad? Tenemos, por desgracia, una educación que adoctrina, no solo en las primarias, a veces también en escuelas de avanzada, o escuelas que te adoctrinan y que al final no te fomentan ese estudio crítico, esa mente crítica que debes tener para, para, digamos, abrirte a la posibilidad de que estés mal y cambiar cuando estés mal, o que si estás bien tengas las herramientas para convencer a los demás de que estás bien y que no basta tener la razón, no basta con que te molestes, te enojes y que empieces a gritar porque tienes la razón, ¿no? Tienes que convencer de una manera, digamos, cordial, y eso incluye el camino de la estadística también. Sí, y creo que esto que menciona usted del aprendizaje crítico, ¿no? O sea, el pensamiento crítico y el aprendizaje crítico, ¿no? Saber que lo que nos están enseñando a nivel licenciatura o incluso en la residencia son saberes que en su momento se validaron, pero no son absolutos. Y ya el mero hecho de saber que la verdad no existe, o sea, que la verdad no es absoluta, eso nos tiene que obligar a entender cómo se genera el conocimiento y cómo se interpreta el conocimiento generado, para saber que lo que yo sé ahorita puede cambiar mañana. Como Claro. lo que pasó con COVID, yo creo que no hay caso más claro que todo lo que fue pasando con COVID. Se fuimos viendo la evolución de una enfermedad de la que no se conocía nada y ahorita todavía es una sorpresa lo que está Y que pasando. partimos de la lógica y del imperativo terapéutico, ¿no? Que decía que, a ver, haz algo. Porque en un principio, por ejemplo, criticamos que se dio ivermectina. Yo en un principio también la di, porque en los primerísimos meses decían, a ver, es que la ivermectina es un inmunomodulador y va a hacer esto y aquello. No tienes nada más, no tienes estudios, no tienes más que la lógica, lo haces. Pero también en los primeros meses empezó a salir la evidencia razonablemente fuerte, a veces contundente, de que no iba a funcionar y que no debías dar eso. Y entonces ahí está tu capacidad de cambiar y decir, no, ya no debo dar eso porque evidentemente no funciona. Y todos partimos de eso, porque al final la medicina basada en evidencias no niega los principios fundamentales de la medicina, que es algo que mencionamos en el manual también. O sea, no niega que necesitas primero empatía, tratar a las personas con respeto, con valores. Eso no lo niega la medicina basada en evidencia. Y también digamos, verdades absolutas en la medicina basada en evidencia. Por ejemplo, nunca se dice que vamos a cuestionar la ética, por ejemplo, ¿verdad? Nunca se dice que vamos a cuestionar que hay un principio en la medicina que es, lo primero es no dañar. Eso no necesita una investigación. También tenemos que entender que muchas veces la lógica es lo que va a seguir prevaleciendo. Yo pongo el ejemplo del torero, que lo cuernan pues en la femoral y está echando sangre. Yo no creo que un día vaya a haber un estudio que compare taparle el agujero contra no taparlo, ¿verdad? De ver que trate de detener la hemorragia contra no tratar, contra no hacer nada. O sea, eso no lo vamos a tener. Y ahí todavía la evidencia, pues es la lógica, digamos, es la mejor evidencia disponible. Porque al final todo esto es medicina basada en evidencia sobre la mejor evidencia disponible, ¿verdad? Y esa evidencia disponible puede cambiar. Creo que eso también lo dejamos claro en el manual. Sí, claro. Y lo que decía hace ratito, ¿no? Del casarnos con la P. Que cuando encontramos algo y la bendita P no sale, pues también es una mala interpretación de la significancia estadística.
Claro. Es una interpretación a lo mejor muy simplista y que si es mal interpretada puede limitar el que se conozcan cosas que sí valen la pena o también de que se propaguen cosas que no tienen ningún sentido. Que no tienen un valor clínico, ¿verdad? Porque a veces damos mucho valor, por ejemplo, a un nuevo fármaco en el que compararon 4.000 contra 4.000, ¿verdad? Y se notó que en un grupo hubo 50 buenos resultados y en otro grupo nada más hubo 30 y dices, ay, la diferencia es de, de más del doble. Sí, del doble de manera absoluta, pero en relativo a los 5.000, pues fue bien chiquito. O sea, ¿a cuántos le vas a tener que dar tratamiento para que uno mejore? Y tienes que tener esa herramienta también de pensar de que eso fue estadísticamente significativo. La P es de 0.001, pero clínicamente eso no significa realmente prácticamente nada. Como también hablamos de eso, del valor estadístico como una P, pero que cómo trasladar eso a la utilidad clínica, porque algo puede ser estadísticamente significativo, altamente significativo, y puede en la clínica no servir pues, para prácticamente nada. Y sí hacerle gastar mucho dinero a las personas también. Sí, Porque claro. por ese tipo de resultados se toman decisiones importantes y después, ¿y qué pasó? Ya no hay un medicamento que sea accesible, un tratamiento que no fue útil o sí fue útil y que se quedan fuera por una investigación mal interpretada. Sí, porque a veces dices a estos pacientes les va mejor, el doble de pacientes se aliviaron. Miren, aquí se aliviaron 40 y aquí nada más 20. Sí, nomás que el denominador eran 5.000. Ujú. ¿Cuánto es 40 de 5.000? ¿Verdad? O 20 de 5.000. Pues es una fracción muy pequeña. Y sin embargo es el doble. Y tú convences, es que miren, esto es significativo, es el doble, les va el doble de bien. Sí, nomás que es un medicamento que vale 30.000 pesos mensuales y tú se lo tienes que dar a 100 personas para que uno mejore. ¿Cuánto cuesta eso en millones de pesos o de dólares? ¿Y no puedes hacer algo mejor con esos millones de dólares? Seguramente sí. Entonces, otra vez, es tener la mente abierta para poder interpretar la realidad sobre la base de los principios estadísticos. Y con eso, pues ahora sí convencer de que tienes la razón, convencerte y convencer a los demás de si tienes la razón o no la tienes o cuáles son los matices de esa realidad que tú estás viendo. Sí, claro. Doctor, una pregunta que me parece interesante y a lo mejor nos da un poquito de... Bueno, a mí la verdad me gusta, pero no sé usted qué opina. Nuestro querido libro, a diferencia de otros muchos, tiene muchas figuras. ¿Cómo se amiga usted con la utilización de este tipo de materiales? Porque yo he visto algunos que, la verdad, digo, yo los respeto mucho, pero es que y los mismos residentes lo dicen, no es que no lo puedo leer porque a la segunda hoja ya me estoy durmiendo. Claro. ¿Le gusta Sí, a este ver, tipo de materiales? ¿Qué onda? sí, digo y que algunos de esos, por ejemplo, algunas de esas figuras pudieran no estar, si es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, a Eric, creo que fue a Eric el que se le ocurrió que cuando piensas que tu novia te engaña o no te engaña y qué error estás cometiendo y ponerlo eso en una figura, pues nos pareció interesante para dar precisamente un descanso visual y tratar de desmitificar la lectura. No cabe duda de que una lectura sin figuras, pues puede ser muy profunda y muy buena. Yo, mira, aquí tengo ni más ni menos este libro se llama La biografía del Caribe, que es un libro fabuloso, extraordinario. Tiene en sus más de seis, es una letra chiquitita y tiene más de 600 páginas, pero te cuesta mucho trabajo leerlo, te da mucha satisfacción, es un libro fabuloso, se los recomiendo, se llama La biografía del Caribe, de cómo se conquistó América y todo, pero no es fácil leerlo, te da satisfacción sin duda, pero tienes que poner mucho de ti. En la estadística no es distinto. Tú tienes que poner mucho de ti. Cuando tienes figuras te dan un descanso, ¿eh? Te dan un descanso y creo yo que ese es el objetivo. Si tú me dices, es que pudieran haber hecho sin tantas figuras, sí, es verdad, se puede. Pero creo que vamos a lo que dijimos, tratamos de desmitificar las cosas, desmistificarlas
Y en eso las figuras ayudan como un descanso, ¿verdad? Como que digas, ay, ya leí otra página, no sé, qué sé yo. Todos vemos, híjole, de este capítulo tiene 10 páginas y llevo la mitad de una. No, pues dice, ay, ya llevo 2 páginas, ya es algo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, no de otra cosa. Y sabe que, doctor, también yo me imagino que es como un tipo de calentamiento. Yo no sé por qué en otras disciplinas, en la de nosotros, yo pienso que somos un poco muy, no un poco, muy estrictos y a veces hasta el mismo orgullo y el ego médico, ¿no? De decir yo manejo cosas muy complejas. La verdad es que yo siento que a veces se necesita el calentamiento, que así va este tipo de material, un calentamiento para después entrar a un plato fuerte. Y este tipo de materiales es muy rico porque vas calentando, Claro. vas entendiendo la terminología, vas amigando con el tema, le quita el miedito para que cuando tenga una lectura más fuerte pueda entender conceptos tan básicos y que se confunden tan frecuentemente como las incidencias, las prevalencias, las razones, qué es un momio, qué es un riesgo. El tener ese tipo de calentamiento y entender ese tipo de terminologías me permite dar un brinco a entender un artículo complejo y no al revés. Claro, y eso es fundamental. Por ejemplo, cuando tú quieres escribir algo, pues no de que digas, ay, yo ahorita llego y abro la computadora y pues no, necesitas ese calentamiento también, ¿no? Como que no quiere la cosa, pues abrir primero alguna noticia, revisar tus mensajes, poco a poco. Y ese calentamiento te exige algún tiempo, no solo del que escribe, cuando vas a leer algo nuevo, algo que es novedoso para ti y que puede tener una cierta complejidad, al menos sentida, pues necesitas eso. Creo que es fundamental disponer de ese tiempo de calentamiento y de esa lectura amigable que te lo permita ir entrando poco a poco en el concepto. Fíjese, me, me traje este libro, porque se acuerda del Nether, el de los Ah, árboles sí, de anatomía, porque sí. este ejemplo me parece precioso, porque digo, así es la evolución de la educación actualmente, ¿no? Es un libro para colorear. Ah, Para los niños chiquitos. Entonces, en vez de colorear a las princesas Disney, pues aquí están, no sé si se llama, ah, ah. coloreando los lóbulos cerebrales. Entonces, me parece que estos materiales educativos tienen que evolucionar, porque si no evolucionamos en la educación conforme las necesidades también del educando, creo que nos quedamos en un sistema muy rígido y que a veces se confunde. Yo siento que es peor un estudiante que pase y que no entienda a que uno que se saque un 8 un 9 pero que entienda los conceptos y que los practique. Y otra cosa que se me hace importante es que, por ejemplo, en las licenciaturas de medicina general, siento yo que los estudiantes salen como con un perfil no de médico general, salen con un perfil como de especialista. Se le da mucha prioridad a las áreas de especialidad. Y estas cuestiones que deberían de ser básicas para todos los médicos generales se quedan como materias de relleno. Entonces sale, y hemos visto que sale al final un producto medio frankensteinesco de un médico Ujú. general que siente que no la hace como residente porque no tiene las bases para ser un buen médico general. Y que en ese nivel también ayudaría mucho que se entienda la lectura crítica y la hechura de la investigación. Sí, claro, como en la medicina general, como el perfil que debiéramos salir. Creo que yo también que he formado partes de comités acá en la Universidad de Guanajuato y en la licenciatura, también he dicho un poco lo contrario, que decimos, bueno, a ver, vamos a poner también los pies en la tierra, ¿qué quieren los estudiantes? ¿Cuál es el perfil que ellos quieren? Porque inclusive hay universidades que se venden así, y dicen, a ver, hay que aceptar que el 90% quieren hacer una especialidad médica. En el perfil del egresado está esa capacidad para pasar el examen de especialidad médica, y es perfil de su egresado. Está bien, o sea, eso es lo que quieren, ponlo. Esto también es parte de ese perfil del egresado, porque tú ves que en las especialidades médicas, yo lo vi desde mi formación, que ahora es mucho más, ahora eso está mucho más presente que cuando yo era residente allá, yo digo que en el precámbrico tardío. Cuando yo era residente, muy pocos tenían esa idea de que la medicina tenía que sustentarse
en evidencias, pero que tenías que tener las herramientas mentales y las herramientas matemáticas, estadísticas, para interpretar todo eso y saber leer la lectura, la lectura crítica. Y sí había ya desde entonces dos tipos de residentes, los que sabían manejar eso y los que no. Y uno los distinguía, ¿verdad? Tú sabías que de tus compañeros, ya sea de rangos superiores o inferiores, había algunos que entendían mucho eso, había muchos que entendían eso mejor y los respetabas por eso. Yo creo que también, en ese sentido, inclusive en las especialidades médicas, quienes lo entienden son mejores residentes y al final yo creo que mejores especialistas que quienes no lo entienden. Sí, sí. Digo, claro, yo ahorita más bien me refería al perfil de aquel médico general que sale y que no puede trabajar de médico general porque no, o sea, sus conocimientos no le, No le dan. sí, no le dan. Y, por ejemplo, en un buen ejercicio de la medicina general, a lo mejor sería hacer un buen diagnóstico poblacional, si les que les toca estar frente a población, el saber priorizar cuál, o incluso pronosticar qué va a pasar, bueno, si estas son las tendencias del año pasado, qué va a pasar, cómo me voy a preparar, cómo voy a hacer a lo mejor una proyección de gastos en una unidad médica de salud y no tener medicamentos que se me caducan mañana. O sea, todo esto contribuiría mucho incluso al cuidado de la propia unidad médica. No, es que tú como médico general, como doctora general o doctor general, tienes que tener las herramientas para eventualmente, porque fíjate que ahora hay estudiantes que toda la vida han querido ser especialistas, por ejemplo, pero cuando salen dicen, caramba, yo dedicarle 6 o 7 años de mi vida a una especialidad. No, yo creo que mejor me voy por acá. Y ahora hay muchos más caminos de salida de lo que había antes, ¿verdad? Yo digo, no me quejo, pero yo hice ya cerca de 8 años de especialidad y digo ahora, y qué padre, ¿no? Pero también no, debe haber otros caminos, hay otros caminos que incluyen ya ahora las maestrías, los doctorados, la administración la administración de hospitales, qué sé yo. Y para todos esos caminos necesitas esa herramienta. Necesitas la herramienta de la bioestadística, de la medicina basada en evidencia, independientemente de si vas a querer hacer una consulta, de si vas a querer una maestría, vas a querer un doctorado o vas a querer ser administrador de un hospital, como estás diciendo ahora, o sea, cómo vas a calcular todo eso que vas a necesitar, o si vas a querer ser un especialista, subespecialista, lo que sea. Si, aunque tus habilidades vayan a ser básicamente manuales, como un buen cirujano, aún en esas condiciones vas a necesitar esa herramienta. Y es una herramienta que es una plataforma que te va a servir independientemente de los caminos que quieras tomar en la medicina. Porque ahora cada vez hay más eso, ¿no? Que estudiantes que no se habían dado cuenta que hay más plataformas de desarrollo que no solamente las especialidades. Sí. Doctor, ¿cuál cree usted que ahorita sean los retos más importantes en la educación médica? Yo sé que muchos, y yo sé que Sí. este, Sí. pero en tema de educación, siento, siento que primero que no debería estar desvinculado de la práctica clínica, porque como que enseñanza de repente como que ve para un lado y luego clínicamente se ve para el otro. Sí, mira, los retos son muchos a ver, yo no soy un visitante siempre del pasado, ¿verdad? Porque siempre estamos, no, cuando yo era estudiante había más esfuerzo, ahora hay menos dedicación. No, yo creo que las nuevas generaciones son mejores cada vez que tienen más herramientas. Yo creo que sí hemos visto un poco el efecto deleterio de las redes sociales. Yo sí creo que en la educación médica ahora tenemos que tener aspectos que no se contemplaban. Estamos hablando de uno de ellos que vamos a defender el bordón, ¿verdad? Con cada ciego alaba su bordón. Vamos a defender esto que estamos hablando al respecto del manual, pero no nada más eso. Fíjate que ahora, por ejemplo, los estudiantes y yo creo que no tienen una buena habilidad de comunicación.
y creo que antes lo teníamos un poco mejor. Y otra vez, no quiero decir que en todos seamos mejores, no, las nuevas generaciones son mejores, pero sí les está faltando esa habilidad de comunicación porque ahora han estado demasiado involucrados en la cibernética y en las redes sociales y han perdido ese contacto personal. Yo sí creo que la comunicación, la relación personal es algo que se ha ido perdiendo, ¿eh? En la medida que han tenido, sin duda, otras habilidades que no teníamos. Yo todavía digo, ahora mis estudiantes, cualquiera maneja las cosas de una computadora mejor que yo. Y claro que son habilidades que cuentan, pero sí, yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros éramos estudiantes, teníamos una mejor capacidad de enfrentarnos, de pararnos frente a un grupo y empezar a hablar y disertar y exponer nuestras ideas y tener un cierto liderazgo en la comunicación. Yo creo que eso sí se ha perdido. Yo creo que eso es algo que debería ser ahora prioritario, no solo en la educación médica, sino yo diría que en la educación universitaria en general. Hay otra cosa que las nuevas herramientas de diagnóstico y terapéuticas son tantas, tan avanzadas, que a veces confunden al estudiante también. Y no porque esté allí hay que usarlo, ¿no? Por ejemplo, ahora, no sé, las herramientas de diagnóstico molecular son tan buenas, pero también tienen sus limitaciones y cuestan mucho. Entonces, ese análisis, que es al final un análisis bayesiano del que también hablamos en el manual, ¿eh? O sea, la necesidad de pensar que para que las cosas te sirvan desde un punto de vista de auxiliar de diagnóstico o de tratamiento, tú tienes que mantenerte como una buena doctora, como un buen doctor, un buen clínico. Porque al final, si eso no ha cambiado, todavía ese es un elemento que no ha cambiado. El método clínico te pide la empatía, la historia clínica, qué sé yo, el llegar a una conjetura hasta que llegas a decir, yo creo que este paciente tiene tal cosa. Una vez que tienes esa conjetura, tú dices, esta prueba me puede servir para aumentar la probabilidad de lo que yo ya estoy pensando o para disminuirla. Si no tienes esa conjetura y nada más pides estudios por pedirlos, a ver si el laboratorio te dice algo que tú no estás pensando, eso no va a cambiar. Eso todavía va a acabar haciendo más daño que beneficio. Y eso también es un reto, ¿verdad? Entender que todas esas nuevas herramientas son fabulosas, pero como que tu estructura mental todavía de doctora, de doctor, tiene que seguir siendo un buen doctor, una buena doctora, que piensa clínicamente y que utiliza todas esas nuevas herramientas que sin duda son fabulosas a favor del paciente, pero que si no lo haces así, se convierte simple y sencillamente en distractores y en gastos. Ese es todo un reto. Y es todo un reto que a veces no entendemos ni siquiera los profesores, ¿eh? Entonces, sí, la medicina yo creo que va a tener un futuro fabuloso, extraordinario. Ahora están curando el lupus, no sé, en el futuro vamos a tener a lo mejor trasplantes de órganos crecidos in vitro, vamos a tener están curando cánceres, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales, cánceres que necesitaban cirugía, por ejemplo, y que eran fatales prácticamente, letales por necesidad. O sea, el futuro de la medicina es muy brillante, pero sí necesitamos todavía ser buenos doctores, buenas doctoras, tener los elementos clínicos y que ese es todo un reto en la educación médica. Doctor, y yo creo que dos puntos importantes que ahorita me vienen a la cabeza con lo que acaba de decir. Uno es que se ha perdido también la capacidad de debatir ideas, porque Claro. al no poder intercambiar opiniones, se toman incluso como ataques. Y esta Claro. incapacidad de argumentar, esta capacidad de decir, bueno, este es mi punto de vista por esto, por lo otro, y soportar y analizar también la crítica del otro de una manera positiva y decir, ok, entre los dos hacemos una sinergia de argumentos y a lo mejor sacamos una conclusión. Se pierde porque ya no tenemos capacidad de plática o de Claro. argumentación. Sí, o Una. sea, es parte de esas habilidades de comunicación que comentábamos, que Ujú. sí se han perdido porque ya no tienes esa experiencia práctica. Y como dices, a veces un comentario en contra de algo que tú estás haciendo
por más comedidos que sean y que te lo quieran hacer, lo recibes como un insulto. Ujú. Y respondes con vehemencia más que con la razón, con gritos, con sombrerazos, y no es así. A veces no es que convenzas, a veces que dices, mira, sí, ok, estás en lo correcto, mira, ya conmigo, ya no quiero saber nada de Haz ti, lo que porque quieras. siempre te enojas, o sea, yo creo que eso sí es parte de esa pérdida de la comunicación o deterioro de la comunicación que se está viendo porque se han perdido algunas habilidades de comunicación, en la medida que se han ganado otras, también hay que decirlo, ¿eh? Pero sí creo que eso que mencionas es bien importante. Sí, claro. Y luego se me ocurren los pros y los contras de la utilización de la inteligencia artificial en este medio, que ahorita estamos a una de que los diseñadores están ideando, por ejemplo, estos softwares maravillosos de introducir sintomatología y datos de los pacientes y como por arte de magia salgan los diagnósticos y los tratamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que se va perdiendo la capacidad de análisis crítico, de análisis clínico, porque vamos a llegar a un momento donde ya no sepas clínicamente qué es lo que está pasando y necesites, como usted dice, tener la tomografía, la resonancia, los análisis para poder diagnosticar algo de manera certera. Entonces creo que al mismo tiempo de ir siendo avances muy importantes, restringen la capacidad de aprendizaje y limitan. Es más, el mismo ChatGPT que utilizan ahorita a todos los estudiantes de licenciatura para contestar cosas que ya no les interesa pensar. Es que va a pasar si se pierde la capacidad de, mediante un razonamiento lógico, llegar a una conclusión de un diagnóstico clínico. Claro. Aceptando los beneficios que tiene todo eso, ¿verdad? Y que no sabemos hasta dónde vamos a llegar y que vamos a tener que tener la mente abierta de que ahí va a haber cosas buenas, regulares y malas y que vamos a tenerlas que tomar como vayan viniendo. Doctor, pues yo le agradezco muchísimo su tiempo. Me encanta Ujú. platicar con usted, de todo este tipo de cosas. Antes de cerrar, quisiera a lo mejor un poquito salirme del tema, pero considero que es muy importante porque yo sé que muchas personas médicas y no médicas nos pueden estar escuchando ahorita. Se prevén inviernos muy fuertes como por acá. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Vacuna nueva? ¿Qué viene? Claro. Ajá. Hablando de medicina basada en Ah, evidencias, de que va a venir, va a venir. Primero, a ver, no es que el frío en sí mismo te enferme, ¿verdad? Yo siempre defiendo el frío porque a mí me gusta. Yo me baño con agua fría todos los días del año. Por más frío que esté haciendo, me siento mejor, me siento bien. Nunca me he enfermado por eso. El frío sí te puede matar de hipotermia en condiciones extremas. Pero no, el frío que sentimos nosotros de que saliste al jardín y te dio frío, ese no te va a enfermar. Lo que no se está enfermando, y creo que la evidencia fue contundente y bien construida durante la pandemia de COVID-19, fue el estar encerrado, respirando todos el mismo aire, sin ventilación. Eso fue lo que nos enfermó y eso es lo que va a seguir habiendo. El SARS coronavirus 1 va a seguir siendo como quien mande todavía por algunos años y va a seguir siendo más grave que la influenza. Ahora, sí se va a estar tomando ya, y se deja ver desde dos estaciones previas, que la cocirculación que tenemos en tiempo de frío de influenza, virus sincicial respiratorio y los coronavirus, que incluyen ahora sobre todo el COVID, van a empezar muy probablemente ahora mismo, noviembre, diciembre, ya como una parte de la estación. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, la vacuna actualizada de influenza, como siempre. Todo el personal de salud se considera en los grupos de riesgo. Entonces, todos tenemos que poner la vacuna de influenza actualizada cada año. La vacuna de COVID-19, aquí y ahora, ya se considera una vacuna anualizada. Esa vacuna anualizada debe estar preferentemente, y hablando de medicina basada en evidencia, actualizada, ¿verdad? Que son ya vacunas dirigidas contra variante específica, ¿verdad? Que ya se separan del virus original de Wuhan en China para ser preparados exactamente igual que hacemos con influenza, con algunas de las variantes que estaban circulando muy recientemente para que el virus se parezca más. Y hay evidencias suficientes en animales de experimentación, en anticuerpos neutralizantes, en células de defensa y en algunos estudios clínicos de que funcionan mejor. Entonces ya la vacuna de influenza, la vacuna de
de COVID-19. Y ahora contra esta estación empieza a haber en algunos países, en Estados Unidos, en Argentina, la vacunación de virus sincicial respiratorio para mujeres embarazadas, en algunos casos, para mayores de 60 años, en otros casos. Pero es algo, hablando de cómo está cambiando la medicina, seguramente en el futuro vamos a necesitar ya, como hemos necesitado nuestra vacuna de influenza, nuestra vacuna de COVID-19 y probablemente para mujeres embarazadas mayores de 60 años, la vacuna del virus sincicial respiratorio. Independientemente de que seguramente de la gente que nos está escuchando, algunos tienen ya más de 50 años y no se han puesto algunas vacunas que ya debían haberse puesto. Por ejemplo, la vacuna del zóster, del herpes zóster. Todo el que tenga 50 años ya debe estarse poniendo la vacuna del herpes zóster. Todos esos. Y seguramente aquí tenemos gente que nos está escuchando y que no se la ha puesto. Y siempre que yo veo un paciente con zóster, que es una enfermedad dolorosísima, digo, ¿por qué no se vacunó cuando ya existía esta vacuna? Y ojalá que en el futuro el Estado, el gobierno, nos ofrezca todos esos tipos de vacunas porque esté invirtiendo más en la salud. Y para que invierta el Estado más en la salud, necesita gente que sepa entender la medicina basada en evidencias y que los convenza. Pues muchas gracias, doctor. Una maravilla estar siempre platicando con usted. Próximamente en Twitter. Nos vemos, gente. Les Por ahí nos estaremos viendo en Twitter, ahora X. ahora X. Gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. No olviden suscribirse y activar la campanita y nos vemos en el próximo.